Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno volverte a ver por este medio. Es una bendición poder estar aquí nuevamente contigo. Qué bendición tan grande. Hoy vamos a empezar algo nuevo, un nuevo libro, el libro de Mateo. Yo te pido por favor que tomes tu papelito, tu lápiz y está listo para apuntar, porque lo que vamos a estudiar el día de hoy es algo muy interesante. Y ¿qué te puedo decir? Para empezar a examinar, a leer, a estudiar el libro de Mateo, necesitamos entender algo. Hay un tiempo en la historia donde hubo un silencio, y estoy hablando de Malaquías a Mateo. Hay un periodo de aproximadamente de 400 años. Es un periodo donde no se escuchó la voz de Dios. Es un periodo donde muchas cosas pasamos, de las cuales estaremos viendo. Si podemos estudiar la historia de la humanidad, veremos que en esos 400 años, de las cuales veremos unas cuantas cosas, pero después de todo, entre este periodo de 400 años, muchas cosas sucedieron. El libro de Mateo consta de 28 libros. El libro de Mateo y el libro de Génesis tienen una similitud muy bonita, tienen una unidad tan bonita, porque ambos libros nos hablan acerca de genealogías, cosa que en otros libros del Nuevo Testamento, en los otros evangelios, no nos menciona genealogías, pero Mateo sí lo menciona. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque podemos ver que Mateo es un hombre interesado por la descendencia, por la genealogía. En el Antiguo Testamento se utilizaban mucho este sistema de la genealogía. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Quiénes fueron tus antepasados? Y ahora en la actualidad pocas personas se interesan por las personas que les antecedieron. Pero bueno, en este tiempo Mateo utilizó mucho esto de la descendencia, de quién vienes tú. Y hoy vamos a estudiar un poquito. Entonces podemos ver que para llegar de Malaquías a Mateo, 400 años, muchos acontecimientos. Es un puente que se le denomina el puente del silencio, el puente entre Malaquías y Mateo. Hoy veremos algo interesante en este tiempo. Desde Malaquías podemos ver que surgieron muchas cosas, surgieron nuevas culturas, hubo un poder dominante, estuvieron antes de que Jesús naciera, los romanos estaban empoderados de toda esa región. Y entonces veremos cómo antes aún de los romanos existieron otros imperios, otras naciones muy dominantes, de las cuales tuvieron bajo esclavitud al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Entonces vamos a ver unos acontecimientos. Si estudiamos estos acontecimientos del Antiguo Testamento, descubriremos que muchos sucesos tuvieron lugar en este intervalo de años. Acontecimientos como el imperio medo-persa y Egipto como potencias mundiales, que en el trayecto fueron decayendo gradualmente como naciones destacadas, y entonces se levantaron otros imperios. Se desplazó del este al oeste el imperio, del oriente al occidente, y de Asia a Europa, y de Medo-Persa a Grecia. Vemos cómo nuevas culturas se levantaron. Estaremos viendo algunos puntos muy importantes que en el Antiguo Testamento no se escuchaban, pero vemos que en el Nuevo Testamento se nos habla mucho de estos personajes, de los cuales estaremos estudiando un poquito al respecto. Estas nuevas culturas se fueron organizando, y muchos de estos elementos aparecerán o los veremos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas de las cosas que sucedieron
entre Malaquías y Mateo. No me voy a recorrer los 400 años, pero veremos algunos acontecimientos que vinieron a surgir en este periodo. Entonces iniciaremos que en el año 63 aproximadamente antes de Cristo, Roma tomó a Jerusalén y el pueblo de Israel pasó a estar bajo el gobierno de esta nación, bajo un poder autoritario, bajo un poder esclavizante. Esto fue 63 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. 40 años antes de Jesucristo, el Senado romano nombró como rey de Judea a un hombre malo, y algunos de nosotros hemos escuchado de ellos y sabemos el porqué, que fue Herodes. Herodes, 37 años antes, Herodes ocupó Jerusalén y asesinó a Antígono, el último rey de los sacerdotes macabeos. 31 años antes, César Augusto se convirtió en emperador de Roma. 19 años antes de Jesucristo comenzó la construcción del templo de Herodes. Acontecimientos que vinieron a formar parte. Podemos saber, podemos estudiar muchas otras situaciones que vinieron a acontecer, pero hay algunos de ellos que la Escritura no lo menciona, mas la historia sí nos enseña al respecto. Hay algunos de ellos que nosotros empezamos a escuchar a partir de que el pueblo de Israel se empieza a restaurar, se empieza a levantar, y cuando nace Jesús vemos que estos acontecimientos empiezan a aflorar. Por lo menos es cuando la Escritura nos empieza a hablar de cada uno de ellos. Es por esto que necesitamos poner atención. Después del cautiverio de Babilonia, los judíos se apartaron. Fíjate lo que está sucediendo. Cuando los judíos todavía estaban bajo la custodia babilónica, ellos se dedicaron a la idolatría, se dedicaron a honrar, a venerar dioses ajenos que Dios le había dicho no lo harás. Y se empezaron a inclinar. Pero cuando empezaron a regresar a Jerusalén, los judíos empezaron a apartarse de toda esta idolatría y se sumergieron en un intenso esfuerzo. Fíjate lo que sucedió. De ser idólatras, se sumergieron, se metieron de lleno a estudiar la ley. Pero la ley se convirtió en un ídolo para ellos. La ley se convirtió de tal manera que todo era ley. Y estamos hablando de esa ley mosaica, esa ley que Moisés había establecido y les había entregado. Iniciaron las sinagogas. Empezaron a existir estas sinagogas, convirtiéndose en centros de idolatría, en una vida religiosa. Y entonces todas las religiones y todas estas creencias en ese tiempo empezaron a desarrollarse de una manera más ávida. El hebreo clásico dio paso al arameo en su lenguaje diario. Entonces el arameo empezó a ser el idioma. El arameo empezó a ser el vocabulario de todos ellos. Y entonces vemos aquí, quiero compartir contigo 4 de los muchos de las otras religiones, de los otros grupos, muchos de ellos se convirtieron en grupos políticos, pero quiero mencionarte 4 que la Escritura nos habla y nos menciona de ellos, como son los fariseos. Los fariseos era el partido dominante. Como aquí el partido dominante es el que tiene más poder. No hablaremos, no nos inclinamos por ninguno de ellos, pero el que tiene más poder es el dominante. Eran partidos dominantes que surgió para defender el estilo de vida de los judíos frente a la influencia de los extranjeros. Estoy hablando de los fariseos. Sus integrantes eran legalistas, estrictos,
que creían en el Antiguo Testamento, toda la ley antiguo testamentaria. Los fariseos, eso era lo que ellos creían. En política, eran nacionalistas que querían restaurar el reino de la descendencia de David. O sea, eran tan creyentes en todo esto, aunque tenían unos buenos principios, sus actitudes eran las incorrectas, pero querían mantener la descendencia, la bendición que había recibido David de Abraham venía sobre él y la querían mantener y la querían establecer en el pueblo judío. Y era un partido, era un grupo político religioso. Hoy se le considera como los conservadores desde el punto de vista teológico, o de extrema derecha, hablando políticamente. Esos eran los fariseos. Ahora, toma en cuenta los fariseos, porque más adelante veremos cómo estos fariseos eran políticos, estaban metidos más en la política, porque inclusive, bueno, más adelante lo veremos. Estaban también los saduceos. Los saduceos era otro grupo. Este partido estaba constituido por personas de la buena alcurnia, de buena posición y de mentalidad social, que querían liberarse de las tradiciones. Los saduceos, ellos estaban hartos, estaban cansados de las tradiciones, de lo que los abuelos, de lo que los bisabuelos, de las cosas que venían de muchos años atrás. Ya estaban hartos y decían: nosotros queremos ser diferentes. Por lo tanto, empezaron a formar su equipo, su grupo, y empezaron a hablar y a imponerse y empezaron a enseñar de tal manera que mucha gente lo siguió. Estos eran los saduceos, pero también están los escribas. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? Este nombre viene a tu memoria. Los escribas. Era un grupo de expositores profesionales de la ley que surgieron en la época de Esdras. Eran descendientes de Aarón y funcionarios del gobierno persa. Estos eran los encargados de los asuntos judíos, de los judíos. Se trasladaron de Jerusalén con los repatriados que regresaron a reanimar su fe. Tuvieron la autorización para imponer la ley mosaica y discutían más por la ley que por el espíritu de la ley. ¿Sabes? Y este punto de lo que estaba sucediendo en ese momento es un punto muy importante que tanto tú y yo necesitamos poner atención. Porque como los escribas eran muy devotos a la ley, como los escribas querían mantener la enseñanza de la ley, los escribas eran bien estrictos en muchas cosas de la ley, que está bien. Pero lo malo es cuando este conocimiento de las leyes, este conocimiento de las enseñanzas que de antaño se te están enseñando, de antes se te están compartiendo, aunque pueden ser buenas, debe de haber un límite, porque creo que es importante creer en las leyes divinas, es necesario, es importante. Pero también es muy importante es llevarlas al corazón, porque no es únicamente el conocimiento lo que te levanta, no es únicamente el conocimiento lo que te hace brillar. El conocimiento es bueno y el conocimiento es necesario, pero lo que manifiesta lo que somos es lo que hacemos, lo que manifiesta lo que creemos es lo que llevamos a cabo en las cosas que nosotros creemos. Y este era el problema de estas gentes, de los escribas, que se hicieron estrictos en la ley, pero no la llevaban a cabo. Entonces vemos como muchos de estos hombres hicieron cosas completamente incorrectas. Mateo capítulo 2, versículo 4, versículo 5. ¿Te acuerdas a quién llamó cuando Herodes se dio cuenta de que el rey de los judíos había nacido?
Cuando llegaron estos hombres que venían del oriente, que venían de muy lejos en caravanas y querían adorar, querían benevolar al rey de los judíos, entonces Herodes se puso, ¿quién es este que estos hombres quieren adorar? Pero entonces dice la escritura en Mateo capítulo 2 versículos 4 y versículo 5, dice: y convocados por los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, los conocedores de la ley, los conocedores de las escrituras, los escribas, le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La respuesta fue certera. Desde antes ya se venía escribiendo del nacimiento. Desde antes ya se venía hablando de que un día nacería el que era capaz de restaurar al hombre con Dios. Y entonces sabemos la historia. Llegaron estos magos de Oriente, estos hombres sabios del Oriente, a donde estaba Jesús, y se postraron delante de él, lo adoraron y le entregaron sus regalos: incienso, oro, mirra. Le entregaron. Después hablaremos de cada una de las características, qué significa el oro, el incienso, la mirra, para qué servía, y se les entregaron a José, a María y sobre todo a Jesús, porque para él era la honra. Pero estos hombres eran tan inteligentes. Pero vuelvo a decir, el error más grande de los escribas junto con los sacerdotes es que se alimentaron de mucho conocimiento, pero no dejaron que ese conocimiento pudiera influenciar en su corazón para hacer las cosas de la manera correcta. Tenemos otro grupo, los herodianos. Ay, hombres, estos formaron un partido en los días de Jesús y eran oportunistas políticos. Ahora, recuerda, herodianos. Entonces, a quien estos querían estar honrando, a quien estos querían estar en todo tiempo delante de él, ¿a quién crees que era? Su nombre lo dice, Herodes. Exacto, ahí está la cosa. Entonces estos herodianos eran oportunistas, eran políticos que se querían envolver únicamente con el rey. Lo que él decía está bien, está como ahora en algunos partidos, que todo lo que el que está al frente del partido, eso hay que hacer. Algunas cosas bien hechas, pero otras cosas no son bien hechas. Y aunque saben que unas cosas no están bien hechas, hay quienes sí, solamente porque fulanito de tal lo dijo. No me voy a meter en política porque no soy político. Pero estas son las cosas que sucedieron en este trayecto de 400 años, desde Malaquías hasta Mateo, cuando surgió Mateo, cuando nació Jesús. Y aquí tenemos un punto bien interesante en los evangelios. Todavía no entro a Mateo, porque empezando en Mateo vamos a ver algunos puntos que probablemente tú ya lo conoces, probablemente tú ya lo sabes, pero probablemente tú no lo sepas. Quiero decirte algo, yo había escuchado algo, pero no sabía exactamente, y llegaremos a ese punto, que esperemos en Dios podamos llegar hoy a ese punto, porque hay muchas cosas que quisiera compartir contigo, y extenderme en ese punto quizás nos llevaría algún tiempo. Fíjate que los 4 evangelios fueron escritos y dirigidos a 4 grupos principales del mundo en aquella época. Veamos. El evangelio de Mateo fue escrito para los hebreos.
a la nación de Israel, dirigido principalmente a las personas religiosas de aquella época. Mateo, estudiemos bien, leamos bien, veamos a quiénes se estaba dirigiendo Mateo y por qué lo hacía. Lo estaremos viendo en las siguientes enseñanzas, en los siguientes capítulos. El Evangelio según San Marcos fue dirigido a los romanos. El romano era un hombre de acción que creía en el gobierno. La ley y el orden eran los métodos con los que se podía controlar el mundo. Eso era lo que ellos creían. La ley y el orden, el gobierno, y muchas veces el ser violentos contra las personas para que obedezcan. Hasta la fecha hay personas de esa manera, pero desafortunadamente hasta la fecha hay personas que se oponen a todo lo que es ley, que se oponen a todo lo que se llama gobierno, que se opone a todo lo que dicen, haz esto, te conviene, vamos a caminar de esta manera. Ay no, yo no. Y entonces empiezan a hacer cosas diferentes y ahí la gente se empieza a enojar, que porque el policía, que porque los que están en el gobierno, porque ellos tienen poder, por eso nos maltratan. No, no te maltrataran si tú hicieras las cosas correctas. Eso nos pasa a todos. En algún momento nos ha pasado. Entonces Marcos fue dirigido a los romanos. Vemos también que el Evangelio de Lucas fue escrito en griego. Era para el hombre racional, no tanto para los gobernantes, sino para el vulgo, para la gente común. Por eso llegó el momento donde el Evangelio, la palabra, empezó a transmitirse a todo tipo de personas, porque había muchas personas con necesidad. Y el Evangelio de Juan fue escrito definitivamente para el creyente, entendiendo que el ser humano necesita de Cristo, entendiendo que estos 4 evangelios tienen un propósito, el propósito de que cada uno de nosotros podamos crecer en Él, conocerlo a Él, servirle a Él, que Él sea el que gobierne nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera. El Evangelio es precisamente esto, nos da una guianza para que nosotros aprendamos a caminar correctamente. El Evangelio no es una religión. No es una religión. De religiones el mundo ya está cansado. El Evangelio es el conocimiento de algo que sucedió verídicamente. Es el entendimiento de todos estos sucesos en la vida de un personaje, Jesús. Es la historia que se nos narra de diferentes formas con un solo propósito: que podamos tener comunión, una relación con el Padre. De eso se trata el Evangelio. De que crezcamos, de que nos alimentemos, de que nos saciemos, nos llenemos de Él para vivir como Él quiere que vivamos y poder tener una relación con Él. Escucharemos muchas palabras, escucharemos muchas enseñanzas que vienen de acuerdo al Evangelio, y algunas de ellas nos impresionan por la manera en que nos lo comparte. Pero déjame decirte, aunque los 4 evangelios están dirigidos a diferentes personas, todos tienen un propósito: presentarnos delante del Padre, presentarnos al Padre. Pero para llegar al Padre necesitamos venir a Jesús. Para venir a Jesús necesitamos depender del Espíritu Santo para que nos ayude a llegar a Él. Y entonces, volviendo al libro de Mateo, el libro de Mateo contiene 3 discursos importantes sobre el reino, que cada uno de ellos en su tiempo lo veremos. Solamente los mencionaré
solamente te dejaré un poquito picado para que tú lo leas, para que tú los busques. Te voy a decir el capítulo para que tú lo apuntes y después te pongas a buscarlo, te pongas a estudiar. ¿Es cierto lo que dice? Estos tres puntos principales que hablan sobre el reino, porque Mateo fue uno que habló, que insistió en el reino de Dios, en el reino de los cielos. El primero lo vemos como en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. En tu capítulo 5 vas a estudiar y vas a ver acerca de la ley del reino. Y ahí puedes aprender muchas cosas. El segundo punto son los misterios del reino y las parábolas. Jesús hablaba con parábolas y los discípulos le preguntaron: pero Señor, a ellos, ¿por qué nada más con parábolas le hablas? A ellos, ¿por qué solamente con parábolas? Pero a nosotros nos hablas más claramente. Porque el Señor le respondió: porque hay algunos que aunque escuchan, aunque oyen, no escuchan bien, no ponen atención, pero a ustedes con claridad, porque el Espíritu ya está con ustedes. Y ellos se impresionaban por las enseñanzas de Jesús. Al tercer discurso lo veremos en Mateo 24, y este es el discurso en el Monte de los Olivos. Precioso monte. Este considera el futuro establecimiento del reino aquí en la tierra. Entonces vemos cómo Mateo es un libro interesante, es un libro importante. Leamos, entremos ahora sí a Mateo, entremos ahora sí al capítulo primero y veamos un poquito de lo que nos dice. Yo quería compartir casi todo el capítulo en este día, pero creo que no nos será posible. Pero bueno, entonces vemos dos puntos interesantes en este primer capítulo. Empecemos a ver. Y entonces empezamos a ver que lo primero que este libro de Mateo nos empieza a hablar es de la genealogía de Jesús. Y vuelvo a recordar, o a recordarte, el libro de Génesis y el libro de Mateo son los libros donde nos hablan de genealogías. Dos genealogías diferentes. Dos genealogías que nos harán entender algunos puntos que ahorita veremos más adelante. Dos genealogías que nos hará quizá pensar, o nos hará quizá poner un poquito de atención en cuál de estas dos genealogías estoy yo. Todo depende de ti. La genealogía de Jesús únicamente la encontraremos en el libro de Mateo, porque vemos aquí unos puntos importantísimos. Versículo primero, dice la escritura de la siguiente manera: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Pon atención: hijo de David, hijo de Abraham. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A quién se le fue entregada la promesa que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra? Abraham. Entonces, después de Abraham, en su genealogía llegó David. Fíjate lo que dice. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. Pon atención: engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David.
Entonces aquí vemos la primera genealogía. Del versículo 1 al versículo 6 vemos la primera genealogía de Abraham a David. De la promesa de Dios a Abraham, vino caminando, vino fungiendo de una generación tras otra hasta llegar a David. Y luego sigue en el versículo 6, sigue diciendo: y el rey David engendró a Salomón y de la mujer de Urías, que fue de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Urías. Urías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, y en tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces, desde David hasta la deportación a Babilonia, cuando fueron tomados cautivos y fueron llevados a Babilonia, vemos toda esta descendencia desde David hasta este tiempo de la deportación. Y luego sigue diciendo el versículo 12, dice: después de la deportación de Babilonia, después de la deportación de Babilonia. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando que hubo algunos de estos grupos que se vinieron después de la deportación de Babilonia? ¿Ah? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de ellos? Pues bueno, déjame decirte, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sodoc, y Sodoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José. Pon atención a esto. A mí me llamó la atención mucho esto, y tuve que buscar y tuve que escudriñar para ver esto, porque había algo que yo no pude entender hasta que pude leer esto, hasta que buscando me di cuenta de algo bien importante. Dice: y Jacob engendró ¿a quién? A José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ojalá que haya algo ahí que te haga pensar un poquito, porque déjame decirte, a mí me hizo pensar. A mí me hizo pensar. Entonces vemos que Jacob engendró a José, y José era marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Entonces vemos como en estas 3 genealogías desde Abraham hasta David son 14 intermedias. Pero veamos algo bien interesante aquí. El Nuevo Testamento se fundamenta principalmente en esta hermosa genealogía, porque esta expone el hecho de que el Señor Jesucristo, escúchame bien, esta expone que el Señor Jesucristo pertenece a la línea de descendencia de Abraham y a David. Pero si la Escritura me dice que
que Jacob engendró a José, pero José era el esposo de María, y a través de María llegó Jesús. Entonces esto, quiero decirte, quiero serte sincero, esto fue lo que a mí me llamó la atención. Viene la genealogía hasta José, pero José es varón. Pero Jesús viene de María, una mujer que se menciona en un punto donde, en un momento donde las mujeres como no eran personas que se contaban como algo importante, y en una descendencia, en una genealogía, está como que, carambas, ¿cómo está ese asunto? Si José, hasta aquí llegó la descendencia, y aquí nació Jesús, aquí nació Jesús, pero la escritura me enseña, y lo veremos un poquito más claramente en la siguiente parte, porque no me va a alcanzar el tiempo. Es más, te quiero dejar picado para que tú estudies, para que tú leas. Estúdialo bien, no nada más lo leas. Ay, esto vino de este, y este de aquel, y este de aquel, hasta José, y de ahí por María, Jesús. Entonces, y hasta José, entonces, ¿dónde está la descendencia? ¿De dónde es que viene Jesús? Mira, estas descendencias, la de Abraham y la de David, son muy importantes. La de Abraham, la descendencia de Abraham la sitúa en la nación, en el pueblo judío. La descendencia de David en el trono. En otras palabras, y voy a decirte algo muy personal de lo que yo entendí, que la promesa de Dios a Abraham fue por la fe, por lo que Abraham había vivido, había creído, había actuado, había vivido y había dependido de Dios. La fe de Abraham fue la que ocasionó que toda la descendencia venidera desde ahí en adelante llegara en bendición. Este es mi hijo, y aquel es el hijo de este, y el hijo del otro, y llegara hasta que toda esa bendición entregada por la fe de Abraham viniera en esta descendencia hasta llegar a David. Pero en David sucedió algo diferente. David, Dios le prometió a Abraham que bendeciría su descendencia. Pero a David Dios le prometió que su descendencia estaría en el trono. ¿Por qué? Porque David era un hombre diferente. Porque David no era únicamente un hombre que creía, pero era un hombre conforme al corazón de Jesús, conforme al corazón de Dios. David era un hombre que sabía arrepentirse, que sabía conocer sus errores y declararlos. David fue un hombre que, aún siendo rey, tuvo que correr por su vida, porque aún sus hijos querían matarlo. David llegó a un momento en su vida que su desesperación y su angustia fue tal que en el reconocimiento de sus errores clamó, pidió por el perdón. Cosa que si nosotros aprendiéramos a hacer, obviamente que Dios nos perdona. Pero si supiéramos nosotros tener el corazón como él de David, pudiéramos actuar de una forma diferente. Porque el problema no es que pequemos, el problema es que muchas veces no reconocemos pecado, no creemos que hemos cometido errores. Y entonces nos sentamos
como diciendo, no, yo estoy bien, cuando en realidad nuestro corazón no lo está. Entonces vemos dos genealogías. La genealogía, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Mateo, vuelvo a hablar un poquito acerca de Mateo. Mateo utilizó mucho la frase de la genealogía y es muy peculiar en este libro de Mateo porque no la encontraremos en ninguno otro de los evangelios o de uno de los otros libros del Nuevo Testamento. Si ponemos atención, si buscamos retrocediendo en los libros del Antiguo Testamento, desde Malaquías hasta Zacarías, Ageo, y retrocediendo también por el Pentateuco, de Deuteronomio, Número, Levítico, Éxodo, llegaremos a entender y a ver que esta frase de genealogía no existe, y en el único libro que lo encontraremos va a ser en Génesis. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 nos lo menciona. Este es el libro de las generaciones de Adán. ¡Ay! Las generaciones de Adán. Bueno, estas generaciones de Adán tienen un significado muy interesante. Ojalá que pongamos atención. Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces quiere decir que nosotros venimos de una generación pecaminosa que merece muerte. Venimos de esa generación. Venimos de la generación de la carne. Y entonces, Abraham, ¿de qué generación viene? David, ¿de qué generación viene? ¿De dónde llegaron estos? José, ¿de qué generación viene? Pero vamos a ver algo bien importante. Bien importante. O sea, en Adán todos morimos. En esta generación pertenecemos tú y yo. Pero hay otra generación. Hay otra generación que es el libro de las generaciones de Jesucristo. Bendito Dios, Dios es divino. Ahora, ¿cómo llegamos a ser parte de esta generación de la muerte por la carne? Pero hay otra generación que es la generación de Jesucristo. Ahí es donde yo te dije, tenemos que poner atención y tener cuidado en qué generación, de qué generación, de qué descendencia estamos nosotros. ¿En dónde nos quedamos nosotros? ¿En la generación adánica o en la de Jesús? Veamos Juan capítulo 3. ¿Te acuerdas de Nicodemo? De la historia de Nicodemo. Juan capítulo 3 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, como alguien que sabe enseñar y lo hace diferente a los demás curas, a los demás sacerdotes, a los demás religiosos. Pero porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo le estaba hablando a Jesús y le está diciendo: reconocemos que tú vienes de Dios, pero necesito saber algo. Y entonces Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo,
naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús nos está hablando. El primer nacimiento adánico nos lleva en esta descendencia a un final de muerte. Pero aquí Jesús le está hablando a Nicodemo de una descendencia que puede ser diferente. Y le está diciendo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ellos eran religiosos. Nicodemo era un religioso, pero quería saber algo diferente. Quería que le enseñara. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ahí se nos presenta una nueva descendencia. Cada uno de nosotros debemos entender que si no nacemos de nuevo, nos quedaremos en la generación adánica. Pero si quieres ser de la generación o de la descendencia de Jesús, tienes que aprender a nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dijo, pero Jesús, ¿qué estás diciendo? Maestro, yo te consideraba un hombre sabio, un hombre que habla sabiduría lógicamente, pero esto que tú estás diciendo, ¿cómo? Siendo yo ya un hombre de edad, ¿puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Porque lo único que Nicodemo conocía era el nacimiento adánico. Y como eran religiosos y como eran conocedores de la ley, porque toda la ley la tenían acá en la cabeza, pero no la supieron recibir de tal manera para ponerla en el corazón y actuar conforme a los reglamentos de la ley divinamente, para conocer al Hijo que venía en una descendencia, al que querían poner en el lugar correcto como descendencia de David, para establecerlo como rey. Pero teniendo a Jesús ahí enfrente, no entendieron lo que estaba diciendo. Y entonces le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no puedas entender esto? Siendo tú un conocedor de la ley, no puedas entender esto. Ahora déjame decirte esto. Y voy a terminar aquí un poquito. Si entendemos que Dios bendice a Abraham, su bendición corre hasta David, David corre hasta la deportación, porque vemos Abraham hasta David, 14 generaciones de David hasta la captura de Babilonia, y de la deportación de Babilonia hasta José son 14 generaciones. Si venimos estudiando, si nos ponemos a estudiar esto, entonces nos daremos cuenta que en toda esta descendencia, como ser humano, también Jesús está metido en esa descendencia, que viene desde allá, desde Adán. Porque es Jesús, hijo de David, es Jesús, hijo de Abraham, es Jesús, hijo de Adán. Jesús ¿es hijo de Adán? Sí lo es. Como ser humano lo es. Como ser humano lo es. Pero entonces debemos entender, fíjate, en la bendición que recibió Abraham, y aquí voy a terminar.
en la bendición que recibió Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo nos lo explica, nos lo hace entender de esta manera. Ahora bien, Pablo hablando, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A su simiente. No dice a las simientes, sino a la simiente. No dice a las simientes como que si hablase de muchos, sino como de uno. Como de uno. Y a tu simiente, de la cual es descendencia, es decir, Cristo. Entonces aquí vemos un punto bien interesante. A Abraham se le dice tu descendencia. Pero la descendencia de que estaba hablando Dios no era únicamente sus generaciones venideras, sino era una descendencia en especial que venía a dar vida. Una descendencia en especial que venía a restituir la relación Dios-hombre. Era una descendencia que venía a establecer la unidad entre Padre, Hijo y nosotros, el ser humano. Era una descendencia que venía a traer nuevamente a los brazos del Padre a los hijos y a aquellos que desearan y entendieran que llegar y volver a nacer espiritualmente, entregando su corazón. Esa es la descendencia a la cual ahora desciende de Jesucristo, no la carnal adánica. Porque en Jesús venimos nosotros a nacer de nuevo. Es por eso que Jesús le decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Hoy te invito a que entiendas esto: te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo? Entrega tu mente, entrega tu corazón, entrega tu vida a Jesús. Porque esta simiente, esta descendencia de Abraham, no es la carnal, sino es la que viene de la fe. Es la que viene por el creer en Él. Esa es la descendencia de que nos habla el Señor. Y entonces volvemos otra vez un poquito a las descendencias que estábamos hablando, hasta José. Mejor mira, vamos a dejar esto aquí y la próxima semana seguimos con estos versículos del libro de Mateo. Regresaremos un poquito a hablar acerca de lo que ya compartimos, pero quiero compartir contigo otras cosas. ¿Cómo es de que Jesús viene a ser descendencia si la descendencia está en José, pero es María quien tiene el hijo? Entonces, ¿cómo que interfiere aquí una mujer para esta descendencia? Veremos esto la próxima semana. Quiero decirte que entender esto para mí me costó trabajo y tuve que leer y volver a leer, orar y decirle: Señor, necesito que abras mis pensamientos, necesito que abras mi entendimiento, porque hay cosas que yo no comprendo. Pero te pido por favor, Señor, que me ayudes a entender tu palabra. Y eso es lo que el Evangelio hace: conocer su palabra, conocerlo a Él de tal manera que nosotros podamos decirle: Señor, te entrego mi corazón. Hoy te invito a que nazcas de nuevo. Hoy te invito a que le digas al Señor: necesito, Señor, nacer de nuevo. Quiero conocerte a ti. Y como te lo dije hace un rato, es entregándole tu corazón al Señor. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres decirle: Señor, te necesito, reconozco mis errores, así como lo hizo David? Reconozco mis errores, Señor, y te pido perdón. ¿Quieres hacerlo? Bien.
Si quieres hacerlo, te pido por favor que repitas conmigo estas palabras. Y en voz alta, o quizá porque te da pena que alguien te pueda oír, dilo bajito, pero confiésalo. Porque la Escritura nos dice que si confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, seremos salvos. Entonces, si tú crees y quieres confesar, di: Señor Jesús, hoy reconozco que he cometido errores. Hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que he cometido muchas faltas en mi vida y quiero pedirte perdón. Renuncio a todas ellas. Me arrepiento de lo que yo hice, de lo que yo sentí. Me arrepiento de cada una de ellas y te entrego mi corazón, Señor. Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a cambiar mis pensamientos, a cambiar mis sentimientos y a cambiar mi forma de ser. Hoy quiero ser la persona que tú anhelas que yo sea y quiero vivir como tú quieres que yo viva. Hoy determino y declaro que creeré en ti, que en la cruz del Calvario te llevaste mis errores, mis pecados, mis dolores, mis maldades. Que en la cruz del Calvario llegaste ahí por mí y para mí. Y hoy te reconozco y te doy gracias. Y te pido perdón porque mis errores ocasionaron que tú llegaras ahí. Te pido perdón, Señor. Y quiero vivir, quiero ser la persona que tú anhelas que yo sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mira, la Escritura dice algo que a mí me llama mucho la atención, que si un pecador se arrepiente, dice que allá en los cielos hay fiesta. Que allá en los cielos se alborotan los ángeles de alegría porque tú decidiste nacer de nuevo. Porque tú decidiste decirle al Señor: te entrego mi corazón. En los cielos hay gozo. La gloria del Señor se está manifestando allá, como también en tu vida. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que toda obra de las tinieblas se retira de tus pensamientos, que toda obra de las tinieblas se retira de tus sentimientos, que toda obra de las tinieblas se retira de tus actitudes, en el nombre poderoso de Jesús. Y tomo autoridad sobre toda obra pecaminosa, sobre toda intención del enemigo de lastimarte, de confundirte, de hacerte caminar por caminos erróneos. Yo declaro en el nombre de Jesús que se detiene y desaparece de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro libertad en tus pensamientos, declaro libertad en tus sentimientos, declaro que tu alma es libre por la gracia del Espíritu Santo, la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su sangre poderosa sobre tu vida es la que te limpia, es la que te perdona, es la que te restaura, es la que te ayuda a vivir conforme la voluntad del Padre. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que el Dios de la gloria que levantó a Jesús de los muertos, hoy te levanta de una generación que lleva a la muerte y te establece y te enlista en una generación que produce vida. Y es en Jesús. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que el Dios de la gloria en ti está presente todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Pero también entiende que hay muchas cosas que tú necesitas hacer. Es esforzarte por vivir correctamente. Es esforzarte por caminar, por pensar, por hablar, por actuar, por buscar. En este precioso libro que nosotros llamamos Biblia, en este precioso libro donde encontramos la palabra de Dios, en este precioso libro donde Dios nos habla, cuando la leemos y cuando las escudriñamos, nos revela las intenciones de su corazón. Este precioso libro que te ayudará a caminar correctamente y te enseñará a hacer las cosas por la guianza del Espíritu Santo de la manera que debes hacerlo. Hoy te invito a que seas fuerte y valiente. Aunque no importa los pensamientos que vengan a ti, tú declara en el nombre de Jesús. Si son pensamientos equivocados, en el nombre de Jesús yo te echo fuera.
Si son sentimientos equivocados, en el nombre de Jesús te echo fuera. Porque limpiando tus pensamientos, sanando tu corazón, liberas tu alma. Hoy te invito a que te atrevas a hacer esto. Y bueno, la semana siguiente, la próxima semana, seguiremos hablando acerca de María. ¿Cómo es que María viene a ser? En esta descendencia viene a entrar una mujer, viene a entrar en esta genealogía divina. La próxima semana lo veremos. Pero hoy te pido que si es la primera vez que tú haces esta oración con nosotros, si es la primera vez que nos ves, yo te pido por favor que mira en la parte de abajo de tu pantalla, ahí encontrarás un número de teléfono, encontrarás nuestro correo electrónico, nuestra página, un número 1-800 que será gratis para ti. Llámanos, escríbenos. Quisiéramos saber de ti, quisiéramos ayudarte a seguir caminando en este camino que es hermoso, que como todos tiene momentos difíciles, pero es hermoso. Y el propósito es llevarte a la vida eterna. Yo te invito a que lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Pero también yo quiero pedirle a todos y a cada uno de los que nos ven, que nos escuchan, donde quieras que estés. Como todo ministerio, también necesitamos tu ayuda. Yo te pido que si tu corazón se inclina a ayudarnos a continuar con este ministerio, te pido por favor que en la página de la iglesia, ahí en la parte de abajo, ahí tú verás cómo le puedes hacer para ayudarnos económicamente. Si está en tu corazón hacerlo, te agradeceríamos y le daríamos a Dios toda la gloria y la honra. Seguiremos orando por ti y seguiremos diciéndole al Señor gracias porque Él es bueno y su misericordia es para siempre sobre tu vida y la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima. La próxima semana, el próximo miércoles, seguiremos con el libro de Mateo capítulo 1. Dios te bendiga. Hasta luego.